Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Brizuela. Buenos días, buen día a todos en donde quiera que se encuentren. Pues el día de hoy probablemente es una sorpresa, pero decidimos hacer una segunda parte de este maravilloso libro de Daniel. Y bueno, la vez pasada, si tuviste la oportunidad de poder eh, observar y vernos por este medio también, referente al primer estudio del libro de Daniel, eh, aunque duró hora y media prácticamente. Yo pensé que iba a durar menos, una hora aproximadamente, pero eh, me colgué un poquito. Porque te voy a decir, son 12 capítulos del libro de Daniel, pero eh, te tengo que confesar que es una información increíblemente profunda. Hay revelación, hay mucha profecía. La mitad del libro prácticamente es profecía, las otras son como eh, yo creo que más del 50% es de profecía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Daniel vive y que las expresa, no sé, a Nabucodonosor, por ejemplo, y a los otros reyes, a Ciro, del imperio medo-persa. Y bueno, a partir del capítulo 7 empiezan muchas de estas profecías, de los sueños, de las visiones de Daniel, y bueno, decidimos hacer un poquito más profundo eh, este, este estudio de Daniel. Por eso es que vamos a hacer la segunda parte el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña oración para que Dios guíe cada versículo, cada palabra, porque en verdad es un trabajo bien profundo que ahorita vamos a comentar más a detalle todo esto. Y bueno, vamos a empezar con una oración, por favor, acompáñenme. Dios, pues, cuántas gracias te damos, amado Padre, por este tiempo que tú nos sigues permitiendo, pues, guardando estos tiempos, Señor. Gracias por estos medios de gracia, por este canal, Señor, por esta iglesia que tú nos permites, Padre, pues, el tiempo para poder seguir escudriñando más profundamente tu palabra. Gracias por la vida de todos los personajes que has utilizado a lo largo y ancho de la Biblia. Y en especial hoy te damos las gracias por la vida de Daniel, este tremendo hombre de fe y de oración, Padre, que nos ha revelado tantas cosas, que lo utilizaste para que nos revelara tantas cosas. Y pues el día de hoy te queremos pedir para que tú nos llenes de gracia, que llenes de gracia todos los versículos, los capítulos, las enseñanzas, las profecías, Padre, y que, Padre, pues todo esto sea para tu gloria, y sobre todo que podamos irnos con algo en nuestro corazón y que podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Y Padre, todo esto te lo queremos pedir, agradecer. En maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bueno, como te comentaba, es un libro muy profundo. En verdad que volví a estudiar muchísimo a profundidad estos 6 capítulos del 7 al 12, porque hay muchas teorías alrededor de esto, o muchas opiniones. Los estudiosos dicen unas cosas, los otros dicen otras. Y bueno, en general yo te puedo decir que un libro muy bueno de referencia, además de la Biblia, por supuesto, es la Biblia de estudio, ¿no? En donde, eh, si alguna vez has estado en contacto con una Biblia de estudio, pues tú sabrás que no te dice esto es, ¿no? Sino más bien te da la interpretación acorde al contexto histórico, al contexto literal, y aparte también te puede a dar referencias de lo que se puede llegar a creer, o una, dos o hasta tres opiniones, ¿no? De los estudiosos que han dado estas opiniones o estas versiones acerca de ciertos versículos de la Biblia. ¿Y por qué te digo esto? Porque el libro de Daniel también es muy controversial. A veces, si no lo estudiamos con mucha claridad, con mucha profundidad, podemos llegar a estar muy confundidos acerca de lo que realmente significa, pues, verdaderamente todas estas profecías, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Quise empezar con eh, una cronología que, déjenme, ahí está. La cronología de Daniel. Vamos a empezar a ver este, este momento histórico. El libro de Daniel del 1 al 12 no está escrito de manera cronológica, sino más bien está escrito conforme a los paralelismos que ya habíamos estudiado la vez pasada, pero ahorita los vamos a volver a mencionar. Y bueno, básicamente el libro de Daniel empieza en el 620, no, sobre todo no el libro, sino la vida de Daniel 620, cuando nace, antes de Cristo,
por cierto. Son fechas aproximadas, no pueden ser exactas, no sabemos con exactitud porque hay muchos historiadores que dicen un año, otros dicen otro, entonces son fechas aproximadas, ¿no? Después empezamos en el año 598 a.C. o puede ser en el 605 a.C., cuando Daniel y sus amigos, recuerda, sus tres amigos, pues fueron eh, llevados en cautiverio hacia Babilonia, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén. Y bueno, básicamente, eh, eh, bueno, no solamente a sus tres amigos y Daniel, sino a mucha gente más, a la realeza, digamos, aquella época, también ya lo habíamos estudiado, pero después de eso viene el 597 aproximadamente, donde Daniel y sus amigos son entrenados para estar al servicio de Nabucodonosor. Después viene cuando Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor 2 años después de que empezaron este servicio, que está en Daniel 2. Después viene en el 593, este es un dato también muy importante, Ezequiel empieza su ministerio profético en Babilonia. Acuérdate que había ciertos profetas que fueron contemporáneos, en algún momento les pasaremos, y tenemos la oportunidad también, una gráfica histórica como esta, ¿no? Acerca del momento histórico en que vivieron cada uno de estos profetas, que es muy interesante porque Ezequiel pues, vivió en el mismo periodo que Daniel, al igual que otros profetas, que unos estaban en Babilonia en el exilio y otros estaban, como Jeremías, en Jerusalén, ¿no? Y después, bueno, viene el 586, antes de Cristo, perdón, donde Jerusalén cae por completo en Babilonia, con Babilonia, perdón. Y después en el 562 Nabucodonosor muere, después asciende otro rey en el 556, recuerdas en el capítulo 5, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cuando llama a Daniel y viene la mano a escribir, mene, mene, no recuerdo bien las palabras, pero son una profecía o una, digamos, pues sí, profecía, porque Dios le estaba diciendo a este rey, a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que su reino había acabado y que se iba a morir, básicamente, y decía, fue algo curioso porque cuando Belsasar dice, el que me diga qué significa esto, lo voy a hacer el tercer hombre más poderoso de todo este reino. ¿Qué quiere decir? Aquí esto nos lo aclara mucho más fácil, porque él tenía digamos, un cogobierno con Nabudicus, que se llama, me parece, que es el rey, y era como una especie de regente también con Belsasar, y que bueno, después muere y son conquistados por el imperio medo-persa después, ¿no? Después en el 553 Daniel ve la visión de las cuatro bestias, que eso es lo que vamos a estudiar a continuación en el capítulo 7. Después Daniel ve la visión del carnero en el capítulo 8, ¿no? Y después viene el 539, donde Daniel interpreta la mano en el muro de Belsasar, que es en el capítulo 5. Si te das cuenta, no necesariamente, como te lo decía, vienen en orden cronológico, ¿no? Los capítulos. Y después Gabriel, el ángel Gabriel, famosísimo ángel Gabriel, que no solamente se menciona por nombre a dos ángeles, uno Miguel y el otro Gabriel, que es el que se encarga de dar, digamos, las noticias más importantes del Antiguo Testamento, ¿no? O también se menciona el ángel de Jehová, que se sabe o se cree que es la encarnación espiritual de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y cuál es digamos, la reencarnación a nivel humano, es cuando ya comienza su ministerio, cuando nace sin pecado concebido, y toda esta historia que ya nosotros sabemos, ¿no? Y después en el 538 Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén. Después, en el 537, Daniel es lanzado al foso de los leones, ¿no? En el capítulo 6. Y finalmente, Daniel se le revela el tercer sueño, la tercera visión, que son los capítulos 10 al 12. Entonces, aproximadamente Daniel se cree que muere en el año 520, ya con prácticamente 100 años, y no está confirmado, pero la Biblia tampoco lo menciona, simplemente acaba con un final, que ahorita lo vamos a ver, ahora sí que acaba con un final muy, muy bonito, ¿no? Anunciándole a Daniel lo que vendrá después del milenio, ¿no? Y ahorita, si no sabe lo que es el milenio, vamos a explicarlo de una manera muy general.
Esto ya lo habíamos estudiado la vez pasada, son los paralelismos en capítulos de este libro de Daniel. En el 1, 3 y 6 hay un paralelismo en cuanto a las pruebas, que estas pruebas pues son donde Daniel participa de manera directa o sus amigos, con el caso del horno, ¿no? De fuego, donde solamente están sus amigos. Daniel no aparece en esta escena, pero son 4 individuos, en el cual el cuarto es el ángel de Jehová, ¿no? Y después en el otro paralelismo es en el 2 y el 7, que son sueños que ambos, Dios le revela lo que pasará en el 2 a Nabucodonosor. El sueño fue de Nabucodonosor y se lo revela a Daniel. Y en el 7, pues es un sueño muy similar que solamente se lo revela a Daniel. Y después en el capítulo 4 y 5 habla acerca del orgullo. El orgullo de Nabucodonosor. Vimos cómo Nabucodonosor fue una persona que se distinguió muchísimo en el reino, en el poder, en la importancia y que tanto poder y tanta importancia, pues lo único que hizo fue eh, eh, crecer su ego y hacer que su orgullo creciera y creciera y creciera. Dios le dio muchas oportunidades, Dios prácticamente le testificó, le mandó a muchos soldados eh, de él, ¿no? Digamos, como él es Daniel y sus amigos, para que pudiera testificar acerca de, de quién es el verdadero Dios, ¿no? Y bueno, Nabucodonosor no entendió, vino el orgullo, después vino la disciplina y al final de cuentas restableció su reino, este, hasta que murió él, ¿no? Y esta disciplina que le dio, recuerda, fue por 7 años, ¿no? El 7 es bien importante, recuérdalo muchísimo, ya lo hemos platicado también. El 7 es un número completo, es el número de Dios, y también el 7 trae mucha disciplina. Cuando se menciona el 7, ahorita vamos a mencionar muchísimas veces el 7, pues es un número donde dice, esta es la disciplina que Dios trae sobre, sobre Israel, ¿no? Y ahorita vamos a entender un poquito más esto, cómo funciona. Y el 5 pues Belsasar, como eh, que se enorgulleció a sí mismo, este cuate sí era necio, era otro boleto, ¿no? Y al final de cuentas, pues Dios lo mata al conquistar Babilonia, ¿no? Y después viene el capítulo 8, donde está la segunda visión de Daniel, capítulo 9, la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas, bien interesante, es un estudio un capítulo donde nos vamos a orar muchísimo, muchísimo, porque es muy interesante, mucha información en muy pocos versículos y este es donde hay mucha gente que se confunde y que puede llegar a malinterpretar eso, no porque nosotros seamos la panacea de todas las iglesias, no, simplemente hay que leer y hay que profundizar y hay que discernir cada palabra y cada versículo y el significado, ¿no? Entonces vamos a también hablar acerca posturas también que existen acerca de estas interpretaciones, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y después el otro paralelismo del 10 al 12, donde viene la tercera visión de Daniel, donde incurre directamente Dios, incurre un ángel, incurre él, ¿no? Y otros personajes por ahí también, que vamos a explicarlo más adelante. Después del capítulo 7 nos metemos directo en el capítulo 7, que habla acerca de las 4 bestias. Voy a leerlo, estos versículos, y después vamos a explicar eh, todo lo que significa estos versículos. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia. Esta primera bestia, ahorita lo vamos a entender mejor, pero es un reino, ¿no? Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4 bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días. Importante esto, anciano de días. Vamos a ver quién es, pero te lo adelanto, es Dios, Dios Padre, la persona de Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí se refiere ya, estamos hablando de un momento histórico que abarca muchísimos años, cuatro bestias, hay una interpretación, son los cuatro reinos descritos también en el capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver más claro con una imagen que ya lo habíamos visto la semana pasada, pero lo vamos a volver a tomar. Y bueno, el comentario simplemente iba a esto, que le servían millares de millares, es decir, estos que le servían son los ángeles que están en el cielo, ajá, y los millones de millones asistían delante de él, ¿no? La iglesia, la congregación, la gente que creyó en su Hijo, en el Mesías, son los que van a estar delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Es Dios Padre. ¿Quién es el abogado? Dios Hijo. Eso es algo que debemos entender y tener muy en claro, porque eso es algo que nos va a llevar eh, a conocer mucho más profundamente a esta Trinidad, ¿no? Que es el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y el libro abierto, por supuesto, es el libro de la vida, este libro que se menciona no solamente aquí, sino también en Apocalipsis, en el cual están escritos solamente aquellos que creyeron en el Mesías, ¿no? Entonces, las cuatro bestias son los cuatro reinos descritos en el capítulo 2. La primera bestia es un león con alas de águila, que simboliza dominio y poder y que es Babilonia, ¿ok? La segunda es un temible oso, que representa la alianza del Imperio Medo-Perso y que menciona que estaba un poquito más alzado de un lado, porque el dominio de los persas era mucho más evidente que el dominio de los medos, ¿no? Y la tercer bestia es un leopardo con cuatro alas de ave y cuatro cabezas, que representa a Grecia. Eh, eh, a la cabeza de Grecia pues estaba Alejandro Magno, ¿no? Y las cuatro cabezas o las cuatro alas de ave representan el reino dividido después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, muchos le llaman también, y son las cuatro regiones que se dividió este reino griego. ¿Y por qué hablamos de reino babilonio, persa, medo-persa, griego y posteriormente romano? Porque son los reinos que controlaban pues, prácticamente toda la tierra en ese momento, ¿no? Estaba hablando de Europa, Asia, África, todo este territorio y por supuesto en Asia, bueno, sí, ya es Asia, el territorio de Israel, que es un punto central, es un punto merárquico, es un punto donde sigue habiendo muchos conflictos, tanto ideológicos, espirituales, políticos, de todas las similitudes que tú me puedes decir con esto, existen todavía en Israel como tal, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Pero bueno, después vamos a comentar un poquito más con eso y después vamos con la cuarta bestia que representa al Imperio Romano, que son 10 cuernos que representan reyes y que también tienen la similitud con los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Y había otro cuerno, dice, que sobresalía de los 10, que se cree que es Antíoco Epifanes y que también es una similitud con lo que vendrá a ser el anticristo, ¿no? El anticristo que todavía no llega, probablemente ya habrá nacido, probablemente lo vamos a conocer o probablemente ya lo vimos en la tele en algún momento, los tiempos están cerca, estamos en un momento donde la iglesia eh, personalmente yo pienso que los días están más contados que antes, todas las cosas que están pasando actualmente, pues bueno, simplemente es en cumplimiento de las profecías acerca de la Biblia y lo único que nosotros necesitamos saber con todo esto y cuando tú estudias el libro de Apocalipsis o todas las profecías que hay, incluso profecías de Jesús, pues lo único que nos puede animar a seguir adelante es que hay una promesa increíble, es una vida mejor, una vida sin dolor, sin llanto, una vida al lado de Él, que vamos a ser príncipes al lado de nuestro Señor, de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, básicamente te menciono todo esto porque pensamos, se cree, y por muchas evidencias o versículos, vaya,
en los que hay en la Biblia, pues sabemos que los tiempos están más cerca y que el anticristo definitivamente está pues, a casi nada de revelarse como tal, ¿no? El anticristo es una persona, va a ser una persona política que va a querer hacer la paz con todo el mundo. Oye, tú te estás peleando China con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, que son básicamente los principales eh, partícipes de la gran tribulación, de la tribulación, ¿no? Que es 7 años de la semana 70, que ahorita lo vamos a estudiar más adelante. Y bueno, aunque Rusia es un poco su ministerio en esta última parte de la rebelión humana, por así decirlo, es muy nulo, digamos. Si tú te vas a las noticias el día de hoy, pues Irán siempre ha querido derrotar a Israel, pero bueno, ahora con mucha más fuerza declara abiertamente que Israel es un cáncer y hay que extirparlo. Entonces, eh, no es para qué preocuparse, ni mucho menos, sino simplemente decir, pues Dios cada vez está más cerca, porque esto tú ya lo profetizaste, los enemigos de Israel cada vez están más unidos. Al otro día que Irán dijo eso, pues Rusia dice yo me uno con ellos, porque sí está, y no es nada oculto que Rusia también ha querido conquistar. Israel hoy día es aliado de Estados Unidos y bueno, es política, ¿no? A lo que vamos y lo que quiero expresar con todo esto es que el anticristo va a ser un ser político que va a llegar, van a decir, ya vieron las guerras, ya vieron lo que está pasando, ya vieron las pandemias, ya vieron la economía, tranquilos, vamos a hacer un gobierno de unidad y vamos a salir adelante como raza humana. Olvidémonos de Dios por un momento, vamos a salir adelante como raza humana. ¿Por qué? Porque ese siempre ha sido el proyecto del diablo. El enemigo siempre ha querido olvidarse de Dios y hacer que tú y yo nos olvidemos de Dios. Entonces el anticristo es esta figura política en la cual va a venir para poder, para querer más bien tener el control sobre toda la humanidad. Después vamos a hablar con más detalle y más adelante en los otros libros, pues habrá más de esto, ¿no? Sobre todo en Apocalipsis, hay muchos libros proféticos, pero uno de los más proféticos es este definitivamente. Y bueno, entonces este cuerno representa en ese momento Antíoco Epifanes, que fue un cuate que era terrible, era un tirano terrible, hizo muchas atrocidades, persiguió al pueblo judío. Y si tú te das cuenta, entre la historia, y lo mencionamos también la vez pasada, eh, el ser humano, ¿no? Guiado por el enemigo, por el diablo, siempre ha querido derrotar a los israelitas, a los judíos, al pueblo judío, ¿no? Historia moderna, pues vámonos, no nos vayamos muy lejos, los nazis. O sea, siempre ha sido un odio evidente contra el pueblo elegido por Dios. Gracias a Dios que hay un periodo de gracia. Gracias por el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque en ese periodo de gracia, la iglesia, los que no son judíos y que no eran el pueblo escogido de Dios, ahora tenemos la oportunidad, como tú y como yo, de poder tener una relación personal con nuestro Creador a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que estudiamos también esto, la historia del pueblo de Israel, porque también nos incluye ahí y tantas cosas que podemos mencionar, ¿no? Pero bueno, este cuerno es esa doble similitud, ¿no? Entonces, el anciano de días, ya lo platicamos, es Dios que se siente en el trono, ¿no? El Hijo del Hombre, también tú lo vas a ver mencionado en este capítulo. Yo lo que te pido y te exhorto a que hagas abiertamente, lee por favor todos estos capítulos, del 7 al 12, para que entiendas con mucho más profundidad. Por supuesto, por el tiempo, no puedo decir lo que significa cada cosa, es algo increíble, en verdad, que más aprendió de todo esto fui yo, porque hay muchas cosas que se me habían olvidado y otras cosas que no sabía, y hay otras cosas que Dios te va revelando a través de su espíritu. Y bueno, eh, eh, esta parte es muy importante también porque se menciona el Hijo del Hombre, el anciano de días que pone el Hijo del Hombre, ¿no? Que es un título mesiánico. Aguante, el Mesías es el que esperan todavía los judíos que va a venir a rescatar, y sí, pues va a venir a rescatar en la segunda venida por su pueblo, claro, pero ya con la iglesia, después de haber dado un periodo de gracia, una dispensación le llamamos de la gracia, en donde está la iglesia administrando su palabra, que somos nosotros, tú y yo, compartiendo a las personas que no conocen de él. Eso es la iglesia, ¿no?
Y este título mesiánico es Dios hecho hombre que vendrá a reinar. Eso es lo que es, o lo que significa este, este título, que si tú recordarás, pues bueno, Jesús mismo se ponía este título y se lo, digamos, lo decía de sí mismo y lo dijo durante varias veces y lo podemos ver en varios de los evangelios, como en este versículo de Juan 5:25 que dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando acerca de cuando Cristo regrese y venga la resurrección, ¿no? De los muertos, ¿no? ¿Y quién va a resucitar? Pues el que crea en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, esta característica que aquí nos menciona Daniel en ese capítulo 7, pues es una característica que refrenda a sí mismo Jesús acerca de este título del Hijo del Hombre, ¿ok? Y después de Daniel 7, el 19 al 28, no lo vamos a leer completo, pero básicamente habla acerca de una bestia, que esta bestia es el anticristo y que esta bestia tiene mucha influencia también de manera política y religiosa en el mundo en general. ¿Qué hablábamos acerca de este paralelo entre el capítulo 2 y 7? Ya lo habíamos visto, pero importantísimo se me hace volver a mencionarlo. ¿Por qué? Porque la visión de Nabucodonosor, un sueño que tuvo Nabucodonosor que le reveló Dios a Daniel, pues habla de los mismos imperios. El capítulo 7 habla de estas bestias, que es el que estamos estudiando en este momento, habla de estas bestias, pero habla de los mismos imperios, ¿no? El del oro es el babilónico, que representa al león, ¿no? Después el de plata, el medo-persa, que representa al oso, el bronce, que es el imperio griego, que representa al leopardo, aguas de leopardo con sus cuatro alas y sus cuatro cabezas, que representa a Alejandro Magno y los cuatro generales que le sucedieron, y después el hierro, que representa al Imperio Romano, y después tenemos pues, del otro lado la bestia. Es algo bien interesante porque no solamente representa al Imperio Romano de aquella época, que vence el pueblo de un príncipe, como le llama Daniel, más adelante, que evidentemente está hablando de Roma en los tiempos de Jesucristo, cuando después de Antíoco, pues llega el Imperio Romano a conquistar y se acabó, ¿no? Y el Imperio Romano tuvo un control sobre Israel y, bueno, sobre todos esos territorios durante muchísimo tiempo también. Y bueno, esta bestia no solamente representa este imperio romano, los 10 cuernos, sino también es una similitud con el anticristo, como ya lo habíamos hablado, Antíoco con el anticristo, que tiene mucha similitud de lo que pasará. Y bueno, básicamente la bestia que tiene los 10 cuernos se cree muy abiertamente que son 10 naciones que se unirán. ¿Por qué? Porque ahorita también lo vamos a ver en otro versículo más adelante. 10 naciones que se unirán para formar un solo imperio, ¿no? Y después se levantarán tres, dice, y estos tres morirán prácticamente después de una hora, y después solamente tendrá el poder uno porque es el que va a sobresalir. Al principio pequeño y después va a sobresalir muchísimo. Entonces, hay una serie de imágenes, de simbolismos, de numerología, de significado, de profecía que necesitamos entender, leer, profundizar y evidentemente estudiar de una manera muy profunda, porque en una hora te aseguro que no vamos a, a comprender todo lo que Dios nos quiso decir en este maravilloso y estupendo libro de Daniel. Hay muchas profecías. Lo que yo te sigo recomendando es que vayas a la Biblia, vayas a una Biblia de estudio y que si no tienes el concepto totalmente claro, vayas con tu maestro que te enseña la Biblia o con tu pastor para preguntarle ciertas dudas en específico, no para que te dé su opinión, sino para que te guíe verdaderamente conforme a cada uno de los versículos, porque hay muchas cosas allá, si tú te pones a googlear ahora sí que en Google, eh, eh,
el capítulo 7 de Daniel, la visión de Daniel, de las cuatro bestias, tú vas a encontrar muchísimas cosas. Hoy yo digo que es el Medo Persa, son las piernas porque son dos imperios y otros dicen, no, pues mira, yo creo que es esto y vas a encontrar con muchas cosas, muchas opiniones que todas son válidas, pero sin embargo, lo más correcto es que tú lo profundices y que en dado momento, créemelo, así me pasó hace mucho tiempo, me volvió a pasar la semana pasada y esta semana, en cuanto a la revelación que nos quiere hacer Dios de manera directa a cada uno de nosotros. Pero bueno, esta es la similitud de Daniel 2 y 7, que son 2 años diferentes, pero que significan lo mismo y que tienen el mismo significado. Y por cierto, el ángel que se le aparece a Daniel le explica cuál es el significado, aunque aún con la explicación, muchas veces podamos no llegar a entenderlo de una manera total, ¿no? Y el capítulo 8, pues bueno, acuérdate, es el carnero y la bestia eh, que viene con un gran cuerno, representan a lo mismo. El carnero con estos dos cuernos, uno más grande que el otro, como menciona este capítulo, pues menciona al imperio medo-persa, y esta bestia que viene, dice un versículo bien interesante, eh, que no tocó el suelo ninguna vez y que vino a investir de una manera muy fuerte a este carnero y que lo destruyó. Esto se refiere básicamente al, al periodo de tiempo en que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistó con sus ejércitos a todo este imperio, ¿no? Porque fue un periodo de 3 años. En esa época, pues conquistar toda esa cantidad de territorios y guerra, movilizar a tanta gente, pues acuérdate, no había la tecnología, ni los medios, ni los vehículos para hacerlo tan rápido, ¿no? Pero básicamente lo que esto quiere decir fue la rapidez con la que conquistó este imperio medo-persa, que fue en 3 años. Y después encontramos, bueno, lo que ya platicamos, ¿no? El carnero representa al imperio medo-persa, que esto lo podemos encontrar en Daniel 8 del 3 al 9, y el macho cabrío representa al imperio griego, y el cuerno prominente es Alejandro Magno. Después los otros cuatro cuernos que se mencionan son los cuatro generales que se dividieron en el imperio de la muerte de Alejandro Magno. ¿Recuerdas? Ya también teníamos en la bestia anterior del leopardo con las cuatro cabezas y las cuatro alas de ave, son estas mismas características, los cuatro cuernos de los cuatro generales. Entonces, Dios está diciendo, yo estoy diciendo esto, te lo voy a confirmar, te lo voy a volver a decir y te lo voy a volver a decir todavía una vez más, Daniel. ¿Por qué? Porque esto es algo bien importante y necesito que la gente entienda que yo lo estoy permitiendo. Necesito que la gente entienda que yo estoy disciplinando a mi pueblo. Necesito que la gente entienda que vienen muchísimas cosas peores y que la gente se arrepienta para confiar en mi Hijo, en el Mesías para los judíos, en el Salvador para ti, para mí, lo que en realidad es el Salvador para toda la raza humana de todos los tiempos, ¿no? Y después el cuerno pequeño es el mismo similitud que veíamos en la bestia del capítulo 7, es Antíoco Epifanes, de los cuatro cuernos del tercer reino. Acuérdate que había 10 cuernos, después había otros 4 y después uno sobresalía sobre el otro y ese se empezó a hacer mucho más grande, ¿ok? Son los 4 cuernos del tercer reino, el cuarto pues es el imperio romano, ¿ok? Entonces, esto es algo que puede llegar a ser confuso, pero en verdad cuando tú lo empiezas a discernir y a pensar y a orar y decir, bueno, no es tan difícil y sobre todo, como te lo platicaba en la vez anterior, a mí me gusta mucho el tema gráfico, ¿no? Por eso te pasé la cronología de David, por eso las imágenes, porque se te queda grabado mucho más, es mucho más fácil de entender, o por lo menos para mí lo es. Y todo esto viene también en Daniel del 8, del 13 al 14, en donde menciona las 2300 tardes y mañanas, que son 1150 días, que es el tiempo que se deja de hacer eh, la adoración en el templo y que representa 3 años y 70 días. Es lo que básicamente son estos dos versículos. ¿Por qué 3 años y 70 días? ¿Y por qué le pongo aquí año judío? Porque es muy importante, pero importantísimo, entender que el año aquí
y mucho más adelante lo vamos a entender más claro en el capítulo 9 de las 70 semanas, entender que el año judío no es de 365 o 366 a veces en el año bisiesto, como nuestro calendario, el calendario que nosotros tenemos, ¿no? Sino el calendario judío, recuerda, tiene 360 días. Entonces, por eso son 3 años y 50 días. Por ahí verás ahí otras personas, otras teorías diciendo que son 3 años y 55 días, porque pues, se comieron 5 días de cada año. Pues, es matemática simple, pero están contando como el calendario que nosotros tenemos, no como el calendario judío. Todas estas historias eh, se les está dando en este momento a un judío, a su profeta, y se las está dando a y se les está dando a su pueblo. ¿Ok? Entonces no podemos contabilizar los años como 365 como el calendario actual. ¿Ok? Porque sería sacar todo el contexto y sacar la numerología fuera del lugar. ¿Ok? Después el capítulo 9. El capítulo 9 es algo también bien interesante. Se divide básicamente en dos partes. La oración de Daniel, una oración preciosa. Acuérdate, Daniel era una de las grandes enseñanzas que vamos a tener de Daniel y que yo siempre he admirado a lo largo de estos 10 años ya de andar eh, con el Señor, ¿no? De creer, de haberme convertido y todo esto. Eh, Siempre he admirado la vida de Daniel. Me gusta, hace rato uno de mis hijos me preguntaba cuál es tu historia favorita de toda la Biblia y me quedé pensando por un buen rato porque la verdad es que hay muchas historias. Me gusta muchísimo la vida del rey Ezequías, he predicado varias veces de él porque se me hace un cuate increíble, un corazón increíble, que no era perfecto y que cuando la regaba, pues iba con Dios a humillarse y después veía a su pueblo y volvía a entregarse. Entonces es maravilloso, ¿no? Todas las historias. José es otra historia increíble, todas las similitudes que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, él no tuvo una vida, una participación espiritual de cierta manera muy importante, o más bien no tenía una posición espiritual de ninguna manera, ni en su familia, ni en Egipto, ¿no? Sin embargo, Dios lo hizo según una persona más importante de toda la tierra en ese momento, que era del imperio egipcio, y Dios lo utilizó para salvar a su pueblo eventualmente, y también el cuate no era perfecto, pero wow, de vida, ¿no? Y Daniel en verdad también, si tú, el mismo reto que mandé la vez pasada, el sábado pasado, te lo digo el día de hoy también, si tú pusieras a prueba la vida de Daniel, encontraras un solo defecto, bueno, yo te invito a ver lo que quieras, ¿no? No más que no sea muy caro, ¿no? Pero te invito a desayunar, a comer, a lo que tú quieras, pero en verdad no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Porque era un tipo sincero, era un tipo espiritual, era un guerrero de oración. 3 veces, no lo hacía de manera religiosa, sino porque era eh, eh, este celo por regresar a Jerusalén, este celo por hacer lo correcto ante los ojos de Dios, que esta es la enseñanza grande que podemos encontrar, o una de las grandes enseñanzas espirituales que podemos encontrar en el libro de Daniel, porque definitivamente es algo que debemos de aprender y de copiar tú y yo, una vida de oración independientemente de las circunstancias, porque créeme que Daniel también pasó por muchas circunstancias y también pasó por periodos de prueba y también pasó por periodos de ser el segundo, el tercero al mando de un gran reino. Le pasó con Nabucodonosor, le pasó con Ciro, le pasó con todos los reyes en el cual él estuvo sirviendo, ¿no? Al final de cuentas, prácticamente Daniel vivió 85 años fuera de su tierra, de Jerusalén, y vivió en una tierra que no era de él, ¿no? Y sin embargo, Dios lo prosperó en esa tierra donde el propósito de Daniel, de la vida de Daniel, era que fuera esto y que fuera la interpretación de estos reyes y que fuera este, la visión y la profecía que Dios iba a revelarle al pueblo de Israel y después eventualmente a todo el mundo por los sueños que le dio, ¿no? Y entonces una de las grandes cosas que él tiene o que tenía era su oración. Entonces en este momento Daniel está orando en este capítulo 9 porque lee
uno de los versículos proféticos de uno de sus contemporáneos, que es el profeta Jeremías, ¿no? Esa profecía en el capítulo, viene en el versículo 11 del capítulo 25, acerca de los 70 años que venía la disciplina. Acuérdate, el 7, número completo, número de Dios, que significa también mucha disciplina, cuando o tribulación, o juicio, eh, sobre todo para el pueblo de Israel, ¿no? Y estos 70 años marca acerca del primer regreso de los desterrados a Jerusalén, ¿no? Vas a encontrarse también por ahí muchas, ¿no? Que yo pienso que es cuando Ciro le dio a Esdras luz verde, ahora váyanse todos los judíos, después cuando Ciro dijo, ahora va a restablecer el templo, o cuando Artajerjes le dice a Nehemías, oye, que es lo más acertado a las fechas, ¿no? O más cercano. Ahorita vamos a ver por qué, porque todo a través de un versículo. Artajerjes que le dice a Nehemías, oye, pues sí, ve a reconstruir no solamente las murallas de Jerusalén, sino también la ciudad como tal, ¿no? Porque aparte, acuérdate que Nehemías era copero y Nehemías que era contemporáneo de todos estos profetas, aunque no vivieron, ni probablemente ni se conocieron, eh, eran guiados por el Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, hay muchas fechas que podamos tener, pero 70 años, definitivamente lo que tenemos que entender era el castigo o la tribulación que tendría Israel por haber dejado a su primer amor, ¿no? Dice este versículo, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, ¿no? Entonces, cuando Daniel lee esto, dice, wow, o sea, en verdad 70 años, tengo 85 años, entonces, ¡pum!, ya lo hicimos. Y en ese momento, aunque era palabra de Dios, aunque era una revelación, aunque era un hecho profético, Daniel lo único que tiene en su corazón es orar a Dios, pedirle perdón y decirle, Dios, cumple tu palabra. He esperado tanto, en anhelo estar contigo en la tierra, morir ahí, tener una relación más profunda, visitar, o sea, ese celo que realmente un judío puede llegar a tener. No sé si conozcas alguno, yo conozco varios, hay muchos que no conocen de su historia, hay otros que tienen un celo profundo por ir a Israel, porque es la tierra, es su tierra. Aunque hay 14 millones aproximadamente de judíos en todo el mundo, que por cierto dominan un 40-50% de la economía global, evidentemente tienen algo especial y saben hacer algo de manera correcta, ¿no? Independientemente de lo que tú puedas llegar a pensar de ellos o no, lo más correcto es tener un amor por esta gran cultura, por este pueblo, en el cual lo único que podamos sentir es respeto porque son hermanos nuestros, así de simple, aunque ellos no coincidan o no crean lo mismo que nosotros creemos en este momento, que el Mesías ya vino y que es nuestro Señor Jesucristo y nos perdonó, que ahora nosotros ministramos la palabra y no ellos, porque ellos lo rechazaron, no importa, no importa si ellos no lo creen, lo importante es que nosotros tengamos este respeto y este amor por este pueblo tan maravilloso y que estamos estudiando en este momento. Te das cuenta, el Antiguo Testamento habla de él, ¿no? Y si tú dices, no, los judíos, ¿qué onda? ¿Y por qué? O sea, toda la Biblia, 66 libros de la Biblia, de los 66, 65 lo escribieron judíos inspirados por Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, el único que no es judío que escribió, y que por cierto es el autor más prolífico en cantidad del Nuevo Testamento, es Lucas, ¿no? Discípulo de Pablo, doctor griego, y bueno, médico griego, y que fue un cuatro. ¿Por qué digo que más prolífico? Porque escribió, si tú juntas Lucas y Hechos, es un libro en cantidad, son dos libros increíblemente grandes, ¿no? Mucho más en cantidad de las cartas paulinas de las que escribió Pablo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que Daniel está en este momento orando para a Dios, son varios versículos, vamos a ver solamente algunos porque se me hace una oración maravillosa. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona.
Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, ¿no? Entonces, Daniel básicamente le está diciendo a Dios, Dios, quiero que nos perdones, quiero que nos regreses a, a Jerusalén y que cumpla su promesa, pero sobre todo que nos perdones. Dice el cuate diciendo, oye, hemos cometido pecados, reconociendo que pues él tampoco es perfecto. Y sin embargo, pues evidentemente reconoce su naturaleza, aunque no se menciona nada, como te lo decía, nada equivocado que haya hecho Daniel en su vida. Evidentemente también una persona que cometía algún error o pecaba, ¿no? El pecado pues simplemente separarse de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios es muy simple. Si Dios te dice, oye, no mientas, pues no mientes y listo, ¿no? Cuando tú mientes estás pecando porque te separas de Dios, te separas de la voluntad de Dios. Y esta oración es increíble, pero bueno, después de este momento, Dios eh, le manda un ángel, o sea, así de especial es Daniel, el cuate se pone a orar y le mandaba ángeles Dios, o sea, imagínate tu cuate, aunque sabemos que hay ángeles que nos cuidan, eh, por muchos versículos también en la Biblia, y que probablemente en ese momento estén ahí en tu casa contigo, aquí conmigo, cuidándonos, y sí, lo creemos, pero Daniel tenía esta característica, ¿no? Que era un cuate increíblemente apreciado por Dios. Por eso Daniel es Daniel y por eso está en la Biblia. Es lo que yo te voy a compartir, decir, pues por eso estos cuates están en la Biblia y tú y yo, pues no. O sea, Dios escogió a estos cuates por su corazón y por muchas características. Oye, Bernardo, pero estos cuates hay muchos que son increíblemente perfectos y que esto, que el otro, y un adúltero, y el otro que se metió con no sé qué. A ver, tranquilos. O sea, Dios nunca dijo que el humano es perfecto, él lo creó. Oye, pero esa es su imagen y semejanza. Sí, pero también le dio libre albedrío. Y este libre albedrío es hacer lo que tu voluntad te dicte. ¿No? Por supuesto, esta misma libertad se le dio al pueblo de Israel y por eso estamos estudiando eso, porque Israel está en plena disciplina. Daniel es parte de la disciplina. Oye, pero Daniel es otro, pues sí, descuidado y por eso va a ser exaltado él y sus cuates y lo que tú quieras, y por eso se le va a revelar todo esto, pero el pueblo está en disciplina, el pueblo de Israel, ¿ok? Y entonces le manda este ángel para revelar las 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? Vamos a ir viéndolo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y que expiar la iniquidad, para extraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahorita no entiendes nada, no te preocupes, normal. Créeme que yo, aunque he leído estas profecías y visiones y todo esto, el libro, la Biblia, estudiado, se me puede llegar a cruzar los cables, oye, no era esto y no era el otro, y hay que seguir estudiando, por supuesto, una vez que ya lo entiendes muy claramente, esto tiene mucho sentido, ¿ok? Y después, y ahorita lo vamos a explicar, por supuesto, ¿no? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, ¿no? Aquí está hablando acerca del tiempo que se muere nuestro Señor Jesucristo, resucita, asciende y después en el año 70 regresa el Imperio Romano a destruir el templo, ¿no? Que también ya había profetizado lo mismo por por Jesús y lo hace con su mismo cuerpo, por su mismo templo, etcétera, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿ok? Entonces, estas son las 70 semanas. ¿Qué significa? Oye, ¿qué son 70? O sea, no entiendo. Es una profecía, dos, después de 7 semanas. Acuérdate, 7, número completo de tribulación, de disciplina, 7 semanas y después 62. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Bueno,
Esta es la interpretación. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas, lo que significa son 70 conjuntos de 7 años. Es decir, si tú multiplicas 70 por 7, nos da 490 años. Son los 490 años los cuales el pueblo de Israel estará en disciplina. 490 años. Y ojo, estos 490 años, tú te vas a encontrar por ahí que dicen que los 490 años ya se cumplieron y que Israel ya no está en disciplina y no, no. 490 años son la disciplina que es para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel, ¿ok? Después, para terminar con el pecado y la rebelión del hombre contra Dios y ungir a Jesucristo, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver cómo cada uno de los detalles de estas 70 semanas. Y el versículo 25 continúa diciendo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, ¿cuándo pasa esto? Cuando Artajerjes, como aquí tú lo puedes leer, hizo el decreto para decirle a Nehemías, le da el permiso, Nehemías por una preparación, después se pone a orar, Dios dame gracia ante este cuate, porque pues prácticamente, aunque tenía una buena posición en el reino, en, esa, en ese momento, fue la gracia de Dios que le dijo a Nehemías, a Artajerjes, oye, déjame ir a reconstruir mi ciudad, porque o sea, me siento mal, que hasta él mismo le pregunta, recuerda. Entonces, él le autoriza, le da un presupuesto, le da lana, provisiones, le dice, oye, no te preocupes, mira esto. O sea, fue totalmente la mano de Dios actuando. Entonces, nosotros creemos que fue en este momento que le da esta orden para reconstruir la ciudad. No solamente la muralla, sino también la ciudad. En el cual se le da esta orden, que aproximadamente se da en el 445 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué pongo aquí 483 años? Porque dice, son 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿ok? Y después 62 semanas. 62 por 7, ¿cuánto nos da? Son 400, ay, se me acaba de ir el número, perdón, 7 por 62, 434. Si tú le sumas las 49 semanas, perdón, los 49 años de las 7 semanas, acuérdate que, olvídate que la semana tiene 7 días, ¿no? Si la semana es completa, sí, porque tiene 7 días en nuestro calendario. Aquí estamos hablando de conjuntos de 7. Entonces, si son 2 conjuntos o 7 conjuntos más 62 conjuntos, ¿cuánto nos da? 483 años, ¿ok? Ahorita, si no entendiste, no te preocupes, con una gráfica creo que lo vamos a entender mejor, pero son 3 componentes que tiene estas 70 semanas, las primeras 7 semanas que son 49 años, que dice que son desde que empieza el castigo hasta que la ciudad y las murallas de Jerusalén evidentemente sean reconstruidas, ¿no? Y después vienen las 69 semanas, que son 7 más 62, que esas 62 son las que se mencionan en este versículo, que son los 483 años desde el decreto hasta la aparición del Mesías príncipe. Y aquí también vas a encontrarte mucha polémica, vas a encontrarte posturas en que dicen, no, pues se cuenta desde que Ciro le dice a Esdras, ve, construye, ¿no? Y esto y que lo otro. Entonces, pásate por acá. Y bueno, básicamente lo más acertado o lo más allegado a estos números, ¿no? Desde el momento de este de capítulo de Artajerjes que le da la orden o que le permite a Nehemías ir a reconstruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice restaurar y edificar. Las demás órdenes solamente eran para restaurar más o menos, ¿no? No fue totalmente para restaurar y edificar, como lo hizo Nehemías. Entonces, estos 483 años es hasta la aparición del Mesías príncipe, y aquí otra vez vuelve la polémica, ¿no? Unos dicen que es hasta que esta semana se cumplió cuando se bautizó Jesús, otros dicen que cuando eh, nació, otros dicen que cuando murió y resucitó, y otros dicen también que es cuando entra de manera triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdas en el pollino, ¿no? Que es un burrito, que era
digamos, una representación, un medio de transporte para la realeza en aquella época en Israel, ¿no? Y dice, una última semana, es la tercera parte de las 70 semanas, una última semana. Esta es la semana 70 para completar la profecía. Entonces, básicamente te puedo decir categóricamente que 69 semanas ya se cumplieron en tiempo, en años, con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la última semana está en pausa. ¿Qué quiere decir que está en pausa? Porque es un momento en el cual, acuérdate, la disciplina es para Israel, no para la iglesia. Con eso vamos a entender todo, ¿ok? La disciplina es para Israel, no para la iglesia. Por eso no podemos contar estos 490 años como una manera cronológica de ver las cosas, sino 490 años que durará en total la disciplina para Israel. Entonces, estas 70, o la semana 70, ahorita estamos en un momento de pausa, en un momento de la gracia, en un momento de la iglesia, esta dispensación en donde tú y yo podemos tener esta gran oportunidad de compartir a otros acerca de esta primera venida del Mesías, del que esperaban los judíos, y que, por cierto, ellos mismos rechazaron y mandaron a matar prácticamente con Poncio Pilato. Y entonces, en ese momento, se acaba la semana 69, ajá, y empieza esta pausa, digamos, de las 70 semanas, ¿no? Entonces el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no va a ser una decisión de él, sino que lo van a mandar a matar, ¿no? Lo que fue eh, el imperio romano. ¿Por cómo sabemos que fue ese imperio? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que ha de venir. En ese momento todavía no estaba, por eso una profecía. Ha de venir es el imperio romano que estaba en el momento cuando Jesús eh, vivía, ¿no? En las épocas de Jesús, y destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué significa esto? Acuérdate que también Jesús lo profetizó. Hay varios versículos que hablan acerca de eso en el año 70 después de Cristo, pero romano destruye el segundo templo. Y es como, digamos, la vergüenza total para el pueblo de Israel, ¿no? Y también el exilio. Eh, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, este versículo es bien interesante porque te habla de esas 62 semanas que en ese momento ya pasó, en ese momento no había pasado, después viene el Mesías, el pueblo de un príncipe, bueno, primero le quitan la vida, resucita nuestro Señor Jesucristo, asciende y asciende el Espíritu Santo, tú lo sabes, el día de Pentecostés, todo lo que pasa en la iglesia del primer siglo, en Hechos, en el libro de Hechos, y después viene el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, 70 años después, ya lo comentábamos, y después de este punto y coma, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, si estamos en una pausa de estas 70 semanas, ya se cumplió la semana 69, entonces estamos en una pausa. Aquí un periodo en el cual no se puede contar con este versículo. ¿Por qué? Porque es el periodo de la gracia, de la iglesia, donde estamos viviendo actualmente tú y yo, que durará 2000 años. ¿Ok? Exactos, debe de ser exactos. ¿Por qué? Porque son 7000 años de la historia de la humanidad. Si por ahí escuchaste y te dijeron en la escuela, los científicos, que tenemos miles de millones de años y que no sé qué, bueno, no les creas, porque primero hombre fue Adán y nosotros lo creemos categóricamente. Primer hombre fue Adán y terminará, digamos, la historia del hombre como tal, a nivel carnal, al final del milenio. Entonces estamos viviendo, son 7000 años en el cual es la historia del hombre, ¿no? Desde Adán hasta el último hombre que se convierta. Y en esos últimos 1000 años, por eso se le llama milenio, ¿no? Son 1000 años donde Cristo viene a reinar conjuntamente con toda la iglesia y con todos los que creyeron en él, de todos los creyentes de todas las épocas, ¿no? Entonces estamos en estos 2000 años de dispensación de gracia en donde la iglesia está hoy día ministrando su palabra, ¿no? Así dándolo a conocer a millones de personas más que aún no se convierten, y por eso el tiempo de su venida aún no se completa. Además de que necesitan llevarse muchos más elementos alrededor, que muchos se están llevando a cabo, por cierto, ¿no? Un orden, la nueva normalidad, como se les llama en nuestro país y en muchos otros lugares,
que definitivamente pues todo es una obra eh, eh, permitida por Dios, eso siempre hay que quedarnos en claro, permitido por Dios para sus propósitos eternos, pero con unos planes maquiavélicos de, del demonio, ¿no? Del príncipe de las tinieblas, como le llama la Biblia a este ser que traicionó desde el cielo a a Dios, ¿no? A nuestro Dios Padre. Entonces, ese punto y coma, como te decía, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos habla acerca de esta última 70, de la semana 70, ¿ok? ¿Qué pasa? El pueblo de un príncipe, ¿a quién se refiere? El Imperio Romano, ya lo comentábamos, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, después viene el anticristo, ¿no? Y, este descendiente de los romanos. ¿Por qué creemos que es un descendiente de los romanos? Porque definitivamente este anticristo se va a alzar con estos 10 cuernos. Creemos que estos 10 cuernos son 10 naciones muy poderosas en Europa. La Unión Europea hoy día tiene 20, tenía al año pasado 28 y tiene 27 por la salida de la Gran Bretaña, ¿no? De esta Unión Europea. Evidentemente, probablemente no salgan las demás, pero sí las 10 más poderosas, las podemos contar en este momento, se unirán en una sola nación. Entonces, no veas muy raro, ¿no? El que quieran hacer una sola nación, aunque digo, Alemania es el país más poderoso, sin lugar a dudas, de toda Europa, a nivel económico y militar, ¿no? Los cuates se han levantado de dos guerras, que las dos guerras mundiales, las últimas guerras importantes a nivel mundial, las perdieron y las dos se levantaron y tienen un poder económico y militar brutal, ¿no? Brutal. Entonces, pero bueno, el anticristo creemos que es no necesariamente que significa que sea romano, ¿no? O sea, de Roma, sino que un imperio romano, como dice aquí, vivificado o revivificado, ¿no? Es decir, como una nueva, acuérdate que el imperio romano también fue una unión de, de, eh, de varias provincias, de varias gobernaturas, en el cual esta unión hacía liderados por siempre por un César, ¿no? Por un gobernante, así que había que fuese un reino más bien muy grande, muy poderoso en su momento, ¿no? Pero básicamente se cree que por estos elementos que nos hablan todos estos capítulos y muchos más elementos en Apocalipsis que ahorita no los voy a mencionar porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, y ya estamos acabando, así es que creemos que es un imperio romano vivificado, ¿no? En cuanto a la unión, en cuanto a la fuerza y en cuanto a todos los elementos que caracterizaban también el imperio romano. Que por eso el imperio romano también llegaba, hay una religión que lleva hasta su nombre, ¿no? Y que era una manera de dominar a la gente imponiéndoles parte de sus propias creencias, ¿no? Entonces, este imperio romano vivificado va a hacer lo mismo, va a ser una sola religión mundial, va a decir, esa es la gran ramera, ¿no? Que se menciona en Apocalipsis, ¿no? Una religión mundial en donde dice, ¿sabes qué? Vamos todos juntos, un solo proyecto, no importa lo que creas. Oye, tú eres judío, tú eres budista, tú crees en lo que en el zapato, lo que tú creas, man. Ven y adoremos juntos en este templo, ¿ok? Pero eso sí, va a haber un solo líder que nos guíe, ¿no? 3 años y medio es la finta, ¿no? De esta unificación política religiosa a nivel mundial de la humanidad, un solo corazón muy bonito, we are the world y todo esto, ¿no? O sea, es simplemente una preparación para lo que va a venir en la última semana, en la semana 70, ¿no? También lo podemos llamar como la gran tribulación, ¿no? Dame un segundo porque se me está acabando la pila. Listo, ya. Entonces, para no estar tan cansado y tanto rollo, pues bueno, básicamente es por eso que creemos que este será anticristo, ¿no? Y el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, con el pueblo de Israel, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, la última semana ocurre después de una pausa. Ya lo hemos comentado, estos son 69 semanas, 483 años que viene la disciplina de Israel, desde que se decreta hasta
hasta el Mesías, ¿no? Hasta el que se presenta el Mesías príncipe, y después viene una pausa, en el año 483 de la disciplina hace una pausa en donde nosotros entramos en este periodo de gracia, insisto, y lo menciono y lo menciono y lo menciono para que nos quede muy claro, ¿no? Porque yo creo que de esa manera podemos entender a grandes rasgos, si no con la profundidad que se mereciera este tema, sí podemos entender que estamos en una pausa, una dispensación de la gracia, como le llamamos también, en donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar a su reino por pura gracia también. Porque nosotros no podemos, tú y yo sabemos que no podemos hacer nada, absolutamente nada, por entrar al cielo, ¿no? Porque no es por obras, es por gracia. Eh, Después de la semana 70, el anticristo hará pacto con Israel, esto es lo que quiere decir. Es decir, Israel, tranquilos, la iglesia ya no está, es el llamado rapto, ¿no? El arrebatamiento, en el momento que Dios jala a su iglesia en un abrir, cerrar de ojos, muchísimos versículos lo confirman, en el Antiguo, Daniel, Apocalipsis, Pablo, incluso nuestro Señor Jesucristo también lo menciona, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se irá. O sea, todos los que creyeron en mí, todos los que tienen al Espíritu, ¡pum!, se arrebatan, se acabó, ¿no? Y empieza la semana 70, en ese momento empieza la semana 70. Entonces, este anticristo, ¿no? ¿Por qué le llamamos anticristo? Porque va a contar todos los valores de nuestro Señor Jesucristo, que es un, insisto, es un ser político, por supuesto es un títere del diablo, ¿no? El que está atrás siempre y siempre estará el diablo, de cualquier gobernante, de los poderosos, de los que mueven toda la lana, los empresarios, artistas. O sea, tú te encuentras de todo en esta viña del Señor, como dirán, ¿no? Pero básicamente todo el que está detrás de todo esto es el diablo, y no te sorprendas, simplemente el que gobierna el mundo, pues es el diablo, ¿no? Cuando, pues, si alguna vez has testificado, compartido, oye, si existe Dios, ¿por qué hay muertes? ¿O por qué se mueren los niños? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay enfermedades? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y déjame decirte que para todas esas objeciones, todos esos argumentos, hay una respuesta, por supuesto, no es el tema del día de hoy, pero eh, para todo es la misma respuesta, básicamente, porque Dios le dio la oportunidad al hombre de tener una relación personal con él a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? No lo crees, tú tienes una libertad, tú tienes la libertad de creer o no en Dios, ¿ok? Es la misma libertad que le da a Dios a toda la humanidad de todos los tiempos. Pero si tú crees en Él con fe, pues lo puedes aceptar y tener acceso a la salvación y al cielo, ¿no? Creer antes de que pase esto del arrebatamiento es toda la ventaja del mundo, porque cuando el creyente se convierta en la gran tribulación, básicamente va a ser perseguido, asesinado, lo más seguro, y va a sufrir, ¿no? O sea, es una gran diferencia. Son los mártires que les llama el libro de Apocalipsis, ¿no? Los cristianos que se convierten, ¿no? Y entonces si son arrebatados, entonces ¿quiénes son los que van a compartir? Si nosotros ahorita somos los que compartimos, pues bueno, básicamente son los 144,000 judíos que se convierten de un día a otro después de que ven a la iglesia. Oye, sí es cierto, el Mesías era este cuate, nosotros no supimos. Claro, es una preparación, son el pueblo de Dios, están siendo preparados en su corazón para que el momento que pase se convierta un día para otro, y son los que van a ser, digamos, los nuevos pastores, ¿no? A nivel mundial. Por eso hay judíos en todos lados, ¿no? No es una coincidencia en el que se esté preparando todo este escenario para la última semana de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Entonces, Israel, insisto, hace un pacto con el anticristo. Es increíble, sí, pero así pasa la profecía. Y durante esta semana, hay que entender lo que dura 7 años, tribulación para Israel. Y en estos 7 años también, dicho sea de paso, es una tribulación para toda la humanidad, y para todos los, si quieres en él, pues órale, está bien. Pero ya no va a haber otro chance si no es ahorita. ¿Okay? Si ya no es ahorita, entonces ya no va a haber otra chance. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a la mitad de esta semana? Que son a los 3 años y medio, llega el anticristo, después se revela con todo su poder el diablo y dice, eh, olvidemos este pacto,
y ahora los voy a matar. ¿Cómo ven? Qué chulada, ¿no? O sea, este cuate no se anda con juegos, definitivamente, y traiciona a Israel y también traiciona a la gran ramera y dice, a ver, ya no quiero que adoren esto, que seas una estatua que no, y que por cierto se vuelva a edificar Babilonia cuando Babilonia es conquistada, la profecía decía, ustedes ya no se volverán a edificar. Ah, no, entonces yo voy a volver a edificar mi ciudad, mi poder, mi control económico, mi centro, mi capital mundial va a ser en Babilonia porque es la capital que representa el pecado y la rebeldía contra Dios. Es lo que representa Babilonia. Pregúntale a Nabucodonosor qué le pasó, una tribulación de 7 años, ¿no? El cuate recapituló y bueno, Dios lo reinstaló, ¿no? Pero entonces, estos 3 años y medio le sirven al pueblo de Israel para estar en paz de manera, entre comillas, ¿no? Y después de los 3 años y medio después, de esos 7 años, de la semana 70, el pueblo de Israel nos menciona Apocalipsis que Dios se lo lleva, lo esconde literalmente durante 3 años y medio para guardar a su pueblo, ¿no? Entonces, esta tribulación de 7 años es lo que significa este versículo. Insisto, no solamente por estos versículos, sino también por lo que nos reafirma y nos confirma muchísimos versículos de Apocalipsis. Entonces, esta es la imagen, creo que con esto nos va a quedar un poquito, mucho más claro. Esta semana 70, las 7 semanas, desde el que se da la orden, o que Dios dice, ok, desde este momento tienen disciplina, ¿no? Pum, se acabó. Semanas, las primeras 7 semanas, que son 49 años. Eh, Después, estas 62 semanas, 434 años, y que unidos son 483 años, ¿ok? Cuando se cuenta desde que se da la orden, digamos, Dios da la orden para la disciplina, hasta el momento en que Jesús es revelado, ¿ok? Y después viene este periodo, te das cuenta que donde dice gracia y rapto, en este momento, pues no hay una... Eh, una contabilidad, por así decir, una numerología de estas 70 semanas, porque es una pausa que pone Dios, que está dándole o mostrándonos su gracia, diciendo, ¿saben qué? Tranquilos, a todos los que no son judíos, la disciplina era para Israel porque yo los escogí, ¿ok? La disciplina es para Israel, para el pueblo judío, ¿ok? Ahora ustedes lo van a administrar. Ustedes se van a encargar de compartir. Tú y yo llegamos aquí el día de hoy porque alguien más nos testificó, nos compartió, tomamos una decisión por fe y estamos aquí. Así de simple, ¿no? Entonces, la gran comisión nos dice eso, que vayamos y testifiquemos a otros este gran tesoro que Dios nos ha regalado de manera inmerecida por su gracia. Entonces, este periodo, que aproximadamente dura 2000 años, cuando acaba el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y viene esta última semana, la semana 70, de los 7 años, de la gran tribulación, a la mitad la tribulación y la segunda mitad la gran tribulación, ¿ok? Entonces, no te voy a confundir con más comentarios, la verdad es que llevo estudiando el libro de Apocalipsis 7 años prácticamente y hay muchas cosas que no las entiendo profunda ni completamente, ¿no? Entonces, no es el propósito ni el punto en este momento, sino más bien entender a lo que se refieren estas 70 semanas y las visiones y por qué Daniel y por qué esto y simplemente pues es esta oportunidad que nos da Dios de revelarnos el futuro a través de sus profetas, de lo que Él va a hacer, la disciplina y simplemente es el llamamiento al arrepentimiento, ¿no? El capítulo 10 lo voy a hacer mucho más corto, también el 11 y el 12, en el cual nos habla acerca de la tercera visión. Daniel, sabemos por el versículo 4 que no regresa a Jerusalén porque está en el río y en este momento ya había sido el regreso de los judíos, porque Ciro dice, ok, ya váyanse, hago este decreto, Daniel no regresa, ¿no? Y probablemente nunca regresó a Jerusalén, no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es de que esta tercera visión habla acerca de lo mismo. Dice el versículo 12 y 13, entonces me dijo, Daniel, no temas, hablando de un ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínate, otra vez se pone a orar y dices, qué buena onda. Ojalá yo tuviera ese poder, ¿no? Me pongo a orar porque me dispongo a entender y humillarme ante Dios.
¿Cuándo tú y yo hemos estado ante esa actitud ante Dios? Eso es lo que nos llama Daniel. Insisto, en el capítulo 9 platicábamos acerca de esta oración, Daniel, lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos humillarnos y disponer nuestro corazón para entender, ¿no?, lo que Dios nos quiere decir en su palabra, en una predicación, en una oración, con todos los elementos de su gracia en donde que Él puede utilizar para hablar. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me puso delante durante 21 días. El príncipe de Persia creemos que es un ser sobrenatural que, que tenía mucha influencia sobre Persia, y después se menciona también el príncipe de Grecia, que creemos que puede ser el diablo también detrás de todo esto, no sería algo anormal, ¿no? Pero sí sabemos que es un ser sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque luchó contra el ángel Miguel. El ángel Miguel es el guerrero number one del ejército celestial, literalmente con un gran poder. Acuérdate quién fue el que derrotó a Lucifer, que, en la rebelión del cielo, antes de la creación, el que derrotó a Lucifer con toda la tercera parte de los ángeles de la rebelión, pues fue Miguel. O sea, Miguel es un tipo que, el ángel Miguel es un tipo muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, por eso fue a luchar estos 21 días, ¿no? Y por eso creemos que fue Lucifer, porque alguien que se le pueda comparar en poder y en fuerza, pues es Lucifer, ¿no? Bueno, que ahora nosotros le llamamos el enemigo, el diablo, el príncipe de las tinieblas, el chanclas, como le quieras llamar, ¿no? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia, ¿no? Eso es lo que le declara. Después del capítulo 11, básicamente habla de los reyes del norte y del sur, menciona tres reyes de Persia, hay un rey más poderoso que es eh, Alejandro Magno, ¿no? Le iba a poner como rey, pero pues bueno, tenía el título como de rey, ¿no? Pero el gobernador, como el título que tú le quieras poner, pero este rey poderoso es Alejandro Magno. Después, cuatro reyes inferiores, ya lo habíamos visto también en las otras visiones, simplemente es una confirmación más y una telenovela. Y te voy a decir por qué es una telenovela, porque es increíble todo lo que pasó después de todo esto, ¿no? Que son 40 y tantos versículos que en verdad vale la pena leer, ¿no? Porque te entretienen muchísimo y aprendes muchísimo también de historia, porque ya pasó mucho de estas cosas, ¿no? Y cuatro reyes, cuatro generales, aquí si los menciono, son Casandro, Lisímaco, Seleuco I, que es el rey del norte, y Ptolomeo I, que es el rey del sur. Y después de estos cuates, pues, tuvieron evidentemente hijos, descendencia, porque Alejandro le da a estos cuatro reyes el poder y decide dejárselo a ellos porque eran personas muy allegadas a él, evidentemente, para ser sus generales, y porque él no tuvo descendencia, así de simple. Entonces estos cuatro cuates son encargados de cada una de las provincias, digamos, se divide el reino en cuatro, y de aquí empieza una telenovela total, porque empiezan a tener hijos, porque empiezan a hacer alianzas, porque el norte con el sur, que eran los más poderosos, empiezan, oye, sí te quiere, y después al rato lo apuñalaban, mandaban a las hijas a casarse con el otro, con el hijo, para hacer una alianza, y después al final era una traición. O sea, una telenovela increíble, ¿no? Y después dice: el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará a sí mismo por encima de Dios. Pero de repente este rey cae en la ruina. Probablemente estamos hablando de Antíoco IV, en el 160 a.C. aproximadamente, y que es un símil también con el anticristo de la tribulación. Entonces estamos hablando que este rey, después de estos cuatro reyes, viene una serie de reyes del norte y del sur que también se mencionan, que son simplemente descendencia de Seleuco I y Ptolomeo I, después el segundo, el tercero y hasta un cuarto, ¿no? Y Antíoco representa de esta línea, ¿no? De descendencia de los reyes, ¿no? Y también tiene una gran similitud, insisto, con el anticristo. ¿Por qué? Porque quitará este, uno pondrá ídolos en el templo y quitará la adoración continua, ¿no? Como se le llama, es decir, la adoración hacia Dios en el templo. Dice: no, no, ya no, ahora van a adorar a estos dioses paganos. Y a mí, ¿cómo la ven? ¿No? El cuate así lo mismo que va a ser el anticristo en la semana 70, ¿no? Y el capítulo 12 terminamos, básicamente es el tiempo del fin, el tiempo de angustia, de tribulación, en donde Daniel decía, que por cierto muchos versículos dicen: es que está angustiante porque yo no sé qué onda, porque acuérdate que Daniel en este momento no había vivido y muchas cosas ni siquiera, probablemente ni lo entendía a gran escala, pero
muchas cosas también no habían pasado en estos reinos. Acuérdate, entonces fue algo increíble, ¿no? Con Nabucodonosor hasta le dice que evidentemente también hay un cariño especial, un afecto, ¿no? Dice, ojalá no haya sido tú, ojalá sea para alguno de tus enemigos, pero tu reino se va a caer, man. Pues ya dijo Dios, pues ni modo, man, o sea, pues ¿qué hago? Es decir, lo que Dios me está diciendo, te lo revelo. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, serán despertados. Esta es la palabra que debemos entender el día de hoy o apropiar. ¿Por qué? ¿A quién se refiere esto? Serán despertados. Estamos hablando al final de la semana 70, de la tribulación. Por eso es el tiempo de angustia, porque esa semana 70 es de juicio, juicio, juicio. En realidad son 21 juicios, ¿no? 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, en los cuales cada uno de estos son juicios, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad, ¿no? El que se decía, no, Dios no existe y acabemos con él y todo lo que tú quieras, pues bueno, eso es el tiempo de angustia. Entonces serán despertados, aquí te habla de la resurrección de los muertos, de los creyentes. Y después dice que también que otros vendrán para venganza, para vergüenza, perdón, y confusión, es decir, para el juicio final, perdón, de las naciones, ¿no? Que son los incrédulos. Y dice el versículo 12, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los cielos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está haciendo otra profecía, semana 70, tiempo es un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. ¿Ok? Estos 3 años y medio hasta que se acaba la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, de Israel. Entonces, 3 años y medio, que es básicamente la segunda semana, o segunda mitad, perdón, de la semana 70, que es la gran tribulación. Acuérdate, la semana 70 son 7 años. Los primeros 3 años y medio son la tribulación. A la mitad, cuando se traiciona a Israel, empieza la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. ¿Ok? Esa es lo que quiere decir este versículo. Y después finalmente termina este maravilloso libro diciéndonos, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso es algo increíble. ¿Qué pasa? El sistema religioso del anticristo va a cesar, es decir, 1290 días. Lo único que pasa es que el anticristo, o el enemigo, el diablo, ya como que revelado de una manera total, dice, ¿saben qué? Ahora adoren a mí, ya me vale, a mí me tienen que adorar, el que no me adore se muere. ¡Pum! Se acabó, ¿no? Tú me puedes decir, bueno, pero 3 años y medio, si tú lo multiplicas por 360, nos da 1260 días. Sí, claro, 1260 días de la primer mitad de la semana 70 o de la tribulación, 3 años y medio, más 30 días son los 1290 días que habla este versículo. Entonces, esto probablemente se refiere, no lo sabemos también con exactitud, pero sí sabemos que tiene que pasar con exactitud en esa semana 70, que son 7 años, de 1260 la primera mitad y 1290 de la segunda mitad. Entonces, estos 30 días probablemente es un colchón en el cual se va a realizar el juicio de las naciones. Es decir, todos aquellos que no creían en Jesucristo van a ser llevados a este juicio para, 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 para pagar por todas las cosas que han hecho. Acuérdate, oye, pero nosotros entonces no vamos a ser juzgados como creyentes en la iglesia, ¿dónde quedó el rapto y todo esto? Calmados, ¿no? Acuérdate que una cosa es el juicio de las naciones y la otra cosa es el tribunal de Cristo, donde los creyentes, la iglesia, junto con todas las personas que creyeron en el Mesías, que se convirtieron, junto con judíos también, de cualquier religión que se haya convertido de manera por fe al cristianismo o aceptando a Cristo en su corazón, serán recompensados, no enjuiciados, recompensados en el tribunal de Cristo. Es una gran diferencia. Entonces, esto lo puedes ver tú con más detalle, que nos lo narra nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, del 31 al 46, acerca de este juicio de las naciones, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál fue la razón
principal por la que se escribió este libro. Y ya lo hemos mencionado, pero es más importante volver a recordarlo, ¿no? Y esta profecía, pues qué bonita, ya mucho ya pasó, otra va a pasar, pues sí, es un patrón y una promesa para las generaciones. ¿Ok? Hay patrón, 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 patrón. Oye, se portaron mal, desconfiaron de mí, hay una disciplina, pero hay una promesa, si tú vuelves a mí, yo voy a regresar contigo también. Es la promesa de Dios, es el amor que no podemos entender, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él nos espera más tenga vida eterna. O sea, es una promesa de amor que no entiendo por qué no las hace a nosotros. Entiendo que es por amor, pero no entiendo por qué yo y tú tengamos esta oportunidad tan maravillosa y que muchas veces nos encargamos de alejarnos de él lo más posible, ¿no? Y los seres humanos se vuelven como bestias cuando no reconocen el reino de Dios. Es algo interesantísimo que debemos entender también cuando le pasó a Nabucodonosor, cuando le pasa al pueblo de Israel, cuando le pasa incluso a la humanidad total, cuando eh, deja de ver a Dios y empezamos a ver nuestras circunstancias, nuestras fuerzas, nuestro conecto, nuestro dinero, nuestra cuenta, nuestros títulos, como le quieras llamar, ¿no? Fuera de Él actuamos como verdaderas bestias, ¿no? Y un día Dios confrontará a la bestia, al Cristo, al diablo, y rescatará su mundo, ¿no? A pesar de las circunstancias y de las adversidades, Dios está en control de todo y de todo. Eso es lo que tenemos que entender y con eso es el pensamiento final, digamos, de este estudio en el cual me deja a mí particularmente con muchísima enseñanza y yo espero que a ti también lo haya hecho de la misma manera. Y bueno, quiero terminar con una oración pidiéndole a Dios que todo esto pues, no solamente se quede con bonita información, ya entendí, ya aprendí, sino que más bien entendamos y discernamos a través del Espíritu lo que quiere Dios decirnos el día de hoy a ti y a mí, ¿ok? Vamos a orar, por favor. Dios, pues cuántas gracias te damos por este maravilloso tiempo y estudio de Daniel. La verdad es que, aunque fue un tiempo eh, corto, de cierta manera, no llegamos a entender todas las maravillas y las profundidades de tu palabra. No hay tiempo que pueda alcanzarnos para entender esta maravillosa enseñanza que tú nos quieres decir, todas estas profecías, toda esta oración que nos cautiva, que hizo Daniel, Padre. En verdad, gracias por tu palabra, gracias por tus profetas, por los verdaderos hombres de Dios, por estos guerreros que continuamente luchan para que más personas conozcan tu palabra. Gracias por esto, te pedimos mucho por nuestro país, para que tú cuides y guardes de él, a nuestras autoridades, que tú, a pesar de todas estas circunstancias, pues guardes nuestras vidas, guardes la vida de nuestro pastor, nuestros pastores, nuestros líderes. Que Padre, pues tú sigas administrando el tiempo, la tecnología y los medios para seguir compartiendo tu tecnología, tu palabra, Padre. Gracias te damos por todo esto, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y todo esto lo queremos pedir y agradecer. Maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, muchas gracias a todos, en verdad, gracias por este tiempo, porque creo que volvió a ser de la misma, el mismo tiempo de longitud del estudio. Disculpa si tardó, pero quise ir lo más rápido posible. Insisto, como lo decía en la oración, hay tantas cosas que decir, pero no nos vamos a decir en su momento. El paquetote que le toca al que va a decir Apocalipsis es un paquetote creo que más grande de todos, porque es muchísima información, muchísimos detalles, pero lo importante es que entendamos que Dios tiene un plan y Dios quiere formar esta relación personal con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, que pases un buen día y te seguimos esperando que te conectes y que compartas estos estudios con toda la gente que tú conozcas y que sepas que le pueda llegar a interesar este tipo de estudios. Gracias y nos vemos hasta la próxima.